Esta estructura ósea viene siendo como un esqueleto y dentro de esta estructura vamos a tener el laberinto membranoso, que en realidad va a ser una estructura membranosa que va a tener exactamente la misma forma que la parte ósea, en donde vamos a identificar igualmente las dos porciones anteriores y posteriores del laberinto. Aquí vamos a ver mejor dibujados los canales semicirculares, recuerden que son tres. Vamos a tener tres canales semicirculares. ¿Y por qué son tres? ¿Y qué es la importancia de estos canales? Primero que todo, lo interesante de estos canales es que tienen una disposición espacial en los tres ejes, es decir, vamos a tener dos canales que son verticales y un canal que va a ser horizontal. ¿Esto para qué fue construido de esta manera? Fue construido para permitirnos sentir los movimientos en los diferentes planos del espacio. Eso permite que movamos la cabeza en diferentes direcciones y seamos capaces de sentir cada uno de estos movimientos de manera específica. Vamos a recordar que los canales semicirculares son sensores de aceleración, es decir, ellos van a percibir cada vez que nosotros iniciamos un movimiento y todo esto gracias a que dentro del laberinto membranoso vamos a tener un líquido llamado endolinfa que se va a mover dentro de este canal y que va a venir a estimular el tejido neuroepitelial, que es aquel que va a ser realmente el tejido nervioso que se encarga de percibir el movimiento del líquido y convertir este movimiento líquido en una información eléctrica que va a ser llevada luego por los nervios vestibulares. Entonces, como vemos en el dibujo, tenemos tres canales semicirculares y donde vemos hay una porción que está más dilatada, que tiene un dibujito en el centro como moradito. Esa estructura es la que representa el extremo del canal que va a ser sensible realmente al movimiento. Ahí es donde vamos a encontrar el tejido nervioso. Y por eso de cada una de estas ámpulas o ampollas, como se llaman, van a salir entonces las ramas nerviosas que luego van a constituir el nervio vestibular. Entonces vamos a tener el canal anterior, el canal posterior, el canal lateral. Pero vemos también que hay otras dos estructuras que están no en los canales semicirculares, sino que representan la parte del utrículo y el sáculo. El utrículo y el sáculo son otros dos sensores que se van a encargar de percibir movimientos que ya no van a ser movimientos angulares. Los canales sí perciben lo que es circular, por así decirlo, pero los sensores que tenemos a nivel del utrículo y del sáculo van a permitir sentir aceleraciones lineales, es decir, es el sistema que nos permite sentir, por ejemplo, cuando subimos o bajamos en un ascensor, es el sistema que nos va a permitir sentir cuando aceleramos o frenamos en un auto, y además es un sensor muy importante porque es el sensor que permite detectar la gravedad, es decir, es realmente el aparato que nos permite sentirnos con los pies sobre la tierra, por así decirlo. Así que cuando este sistema falla, por ejemplo, es muy frecuente tener sensaciones que no son giratorias, sino tener sensaciones más bien de inestabilidad, de flotación, que tienen más que ver con ya no lograr percibir esa firmeza o no lograr percibir la verticalidad, ¿de acuerdo? Entonces, esos son básicamente los sensores que tenemos a ese nivel. En este dibujo de la izquierda vemos un poquito mejor cómo es que se ubican los canales semicirculares y vean qué importante cómo tenemos identificados los tres planos, los tres planos en el espacio, y esto es clave para que podamos identificar los movimientos que van en distintas direcciones. Ahora, si nos vamos al dibujito de la derecha, lo que vamos a observar es la porción que llamamos como el ámpula. El ámpula es el extremo dilatado de este canal semicircular. Y como les conté, en ese extremo dilatado es donde vamos a encontrar los sensores de movimiento. Vamos a tener lo que llamamos la cresta ampular, que es como esta montañita rosada que vemos en el dibujo de la derecha, donde están dispuestas todas las células ciliadas que se van a encargar de percibir el movimiento. Por encima de las células ciliadas vamos a tener lo que llamamos la cúpula. La cúpula es una estructura gelatinosa
que es deformable, que se va a desplazar de acuerdo al movimiento que tenga la endolinfa. La endolinfa está representada con el color celeste y esa endolinfa se va a encargar de mover la cúpula, que es más o menos liviana, puesto que se puede desplazar con los movimientos del líquido. Cuando la cúpula se desplaza, va a generar un movimiento en los cilios de estas células y al mover los cilios de la célula en una dirección o en otra, va a permitir codificar que estamos girando, ya sea a la derecha, ya sea a la izquierda, o hacia adelante o hacia atrás, dependiendo del canal que estemos estimulando. Es decir, si yo giro en dirección horizontal mi cabeza, lo que se va a estimular va a ser el canal horizontal, y de acuerdo al movimiento de la endolinfa dentro del canal, se desplaza la cúpula estimula y hace que se desplacen los cilios. El desplazamiento de los cilios es lo que permite la despolarización de estas células y por lo tanto convierte la señal en una señal eléctrica que va a viajar por las fibras nerviosas. Y todas estas fibras nerviosas van a terminar conformando el nervio vestibular en las diferentes porciones. Es decir, cada canal semicircular va a tener un nervio específico y vamos a tener otro nervio específico saliendo del utrículo y del sacro. Y ya todos juntos van a conformar el nervio vestibular. A la izquierda estamos viendo la cúpula y la cresta ampular, que es lo que yo les acabo de escribir, y eso es lo que tenemos presente, como les dije, en los canales semicirculares. Pero a la derecha lo que tenemos es la mácula del utrículo y del sacro, es decir, la porción dilatada del canal, recordemos que se llama ámpula, y ese sistema neurosensorial lo vamos a llamar cresta ampular, y es donde vamos a tener la cresta ampular, la cúpula, que van a censar, como ya lo explicamos. Pero en la mácula ¿cómo se llama?, del sáculo y el utrículo, el sistema funciona diferente. Como les dije, ahí ya no vamos a estar hablando de movimientos angulares ni aceleraciones angulares, estamos hablando de una respuesta ante la gravedad. Y por eso vamos a ver que la estructura es un poco diferente. Entonces vamos a tener igualmente, bueno, una lámina propia, vamos a tener las células ciliadas, que también van a tener siempre un cilio que es el más grande, que es como el que va a dirigir en qué dirección se estimula esta célula en particular. Vamos a tener igual una membrana autolítica. Esta membrana autolítica sería lo que corresponde a la cúpula en el canal semicircular, es decir, es una membrana o una estructura, digamos, gelatinosa. Y encima de esta estructura gelatinosa es donde tenemos las súper famosas otoconias u otolitos, o cristalitos, o como la gente lo quiere llamar popularmente. Entonces, estas otoconias que están dispuestas sobre esta superficie membranosa o gelatinosa, van a tener un trabajo muy, muy importante porque ellas son estructuras que tienen un determinado peso y esto es lo que estimula de alguna manera las células que están debajo de la membrana gelatinosa. Así que el trabajo de estas otoconias de alguna manera es hacer peso y van respondiendo a los diferentes movimientos que tengamos con respecto a la vertical. Entonces, estos famosos otolitos son los que nos dan algunos dolores de cabeza en algunos tipos de vértigo precisamente, ¿ok? Pero vean que esto es muy diferente a lo que vemos en el ámbula. Ahora, ¿qué pasa con estas máculas saculares y utriculares? Si vemos estas porciones vamos a ver aquí en la primera parte donde dice posición erecta, cuando tenemos la cabeza en posición vertical, vemos las células ciliadas, vemos la membrana otolítica y vemos los otolitos y todo está en una posición vertical. Si nosotros inclinamos la cabeza hacia atrás, el peso de los otolitos se va a mover hacia atrás y por lo tanto desplaza la membrana otolítica también hacia atrás, desplazando de esta manera los cilios para permitirnos sentir que estamos inclinados. Cuando nos movemos hacia adelante es lo contrario, ¿verdad? Los cilios se van a desplazar hacia adelante y ahí es donde vamos a percibir que estamos inclinados hacia adelante. Sin embargo, vean qué interesante, si vemos los dibujos de abajo, se van a dar cuenta que en la primera donde dice sin inclinación cefálica y cuando tenemos una aceleración, eso es por ejemplo cuando estamos en el carro y iniciamos
avanzando con un vehículo. Lo que va a suceder es que la inercia va a mover la endolinfa también y va a mover la membrana otolítica junto con el peso de las otoconias y va a desplazar la membrana otolítica también hacia atrás. Vean que ese estímulo es exactamente el mismo que ocurre cuando inclinamos la cabeza hacia atrás. Entonces, ¿esto en qué es importante? Es importante porque el sistema vestibular de alguna manera también tiene algunos defectos y uno de los defectos es este. Hay situaciones donde, por ejemplo, no vamos a poder hacer la diferencia entre una aceleración hacia adelante o una inclinación de nuestra cabeza hacia atrás, porque resulta que es exactamente lo mismo lo que sucede en ambas situaciones en las máculas del ventrículo. Entonces, esto simplemente es para reflejar cómo el sistema puede en algunos momentos no ser capaz de hacer diferencias entre una posición y otra posición. Y en segundo lugar, vamos a ver cómo al frenar, por ejemplo, el vehículo, entonces la inercia se lleva por el peso de los otolitos, sigue empujando más bien la membrana otolítica, se va a desplazar hacia adelante. Si yo freno, todo se me va hacia el frente y va a generar exactamente lo mismo que cuando yo inclino mi cabeza hacia adelante. Entonces, todo esto, así de forma anecdótica, de alguna manera, esta parte de la fisiología la empezaron a entender durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los pilotos tenían que, recuerdan, tenían que despegar los aviones en plataformas en medio del mar, y eso obligaba a que el avión tenía que tomar una aceleración muy importante en una distancia muy corta. Entonces, una aceleración muy intensa o sostenida, aunque el avión va de alguna manera elevándose, la sensación que el piloto tenía dentro del avión era que el avión estaba completamente inclinado hacia arriba. Es decir, le pasaba, como vemos en la foto que dice, sin inclinación cefálica en un momento de aceleración, solo que esa situación se presentaba de manera intensa y los pilotos lo confundían con una inclinación hacia arriba. Y ellos reaccionaban tirando, digamos, usando los controles del avión para inclinar el avión hacia abajo y al contrario, en lugar de levantar, lo que hacían era que se estrellaban contra el mar. Entonces empezaron a dar cuenta que había algo que pasaba cuando se hacía un estímulo en esa forma. Entonces eso de manera anecdótica, esto confundía, por ejemplo, a los pilotos. Bien, ahora, ya hablamos así, muy generalmente, ¿verdad? No vamos a entrar en como en más detalles, pero ya hablamos de los sensores principales en el laberinto, que dijimos, para repetir un poquito, que son 3 canales semicirculares que están dispuestos en los 3 ejes del espacio y que van a ser capaces de detectar las aceleraciones angulares. Y vamos a tener 2 sensores que van a ser el utrículo y el sáculo, que van a ser sensores de aceleración, pero en direcciones lineales, ¿de acuerdo? Arriba, abajo, adelante y atrás. Ahora, una vez que esta información se obtiene, todas esas vías van a llevar la información hacia los núcleos vestibulares. Recuerden que cuando yo les hablé de que tenía que haber un procesamiento de la información, uno de los procesadores eran los núcleos vestibulares. Recuerden que los núcleos vestibulares están ubicados en el tronco encefálico y van a constituir un verdadero integrador de información. A estos núcleos vestibulares van a llegar informaciones que provienen del laberinto, que son todas estas, en la parte izquierda del dibujo, toda la parte en rojo, son todas informaciones que vienen de los canales semicirculares y de las máculas del utrículo y el sáculo. Esas son las que vienen en rojo. Luego tenemos lo que está en violeta, que son aferencias que vienen desde el cerebelo. Es decir, también va a llegar información hacia los núcleos provenientes del cerebelo. Recuerden que el cerebelo participa mucho en lo que es la coordinación y además es un sistema que tiene ciertas características de inhibición. Todo lo que está en verde, todas las flechitas en verdes, es información que proviene de la médula espinal. Entonces, ¿eso qué significa? Eso es información que tiene que ver con la parte propioceptiva. Así que vean, hay información del laberinto, hay información del cerebelo,
hay información propioceptiva y vamos a tener información también que viene de los núcleos vestibulares que son contralaterales. Así que vean que esto es como una rotonda donde va a llegar toda esta información y toda esta información se tiene que integrar y de estos núcleos va a salir otra información. Entonces la información que sale va a ir en verde, vemos el dibujo de la derecha, las flechitas que van en verde salen de los núcleos vestibulares y se dirigen hacia el cerebelo, entonces vamos a tener vías vestíbulo-cerebelosas, vamos a tener proyecciones también que van del vestíbulo hacia la médula espinal, que son las que están en naranja, entonces estaríamos hablando de vías vestíbulo-espinales. Vamos a tener otras proyecciones de color rosado, que son las que van hacia los núcleos oculomotores. Esas van a ser las vías vestíbulo-oculares. Y vamos a tener finalmente en amarillo todas aquellas proyecciones nerviosas que se van a ir hacia la corteza cerebral, pero antes de llegar a la corteza cerebral siempre hacen una última parada en la región del hipotálamo. Entonces, en el tálamo vamos a tener una serie de integraciones diferentes, pero vean que la información que llega proviene de muchos sitios y se dirige a ciertos sitios específicos. Repitiendo, vamos a tener vías que van hacia los núcleos oculomotores, vías que van hacia el cerebelo, vías que vuelven a descender y que van a ir hacia la médula espinal, que son las vías vestíbulo-espinales, y finalmente todas las vías vestíbulo-corticales pasando por el tálamo. Entonces, vean que esto es una verdadera rotonda e intercambio de información. Por eso recuerden que hablábamos al principio que en este control del equilibrio estábamos hablando de que era un sistema multisensorial. Así que vean que finalmente el vestíbulo no es que no sea importante, claro que es importantísimo, pero no es el único participante. ¿Y por qué insisto en este concepto? Porque cuando hablamos muchas veces de trastornos vestibulares, como que nos enfocamos en pensar únicamente en lo que está pasando en el oído y en realidad sistema vestibular es todo esto, o sea, todo esto que estamos describiendo forma parte del sistema vestibular. Así que las fallas en cualquiera de estas porciones pueden llevar a que una persona tenga síntomas vestibulares, ¿ok? Y no necesariamente el síntoma proviene del oído, puede provenir de otra área como las que hemos mencionado en este momento. Entonces, si vemos todas esas conexiones que tiene el sistema vestibular, ya el sistema vestibular como tal, ¿qué función tiene realmente? Entonces vean que dijimos desde el principio que el sistema vestibular o el laberinto es un sensor de movimiento. Entonces, la tarea principal va a ser detectar cada vez que nosotros movemos nuestra cabeza. ¿Y hacia dónde nos va a llevar esa función? Esa va a tener que ver con control postural. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de vías que eran vestíbulo-espinales, es decir, son vías que van desde los núcleos vestibulares y que van a descender hacia los músculos del cuello, los músculos del tronco, los músculos de las piernas, y esto nos va a permitir tener una postura, sostener la cabeza, sostener el tronco, mantenernos de pie, y además va a permitir que se lleve a cabo el reflejo vestíbulo-espinal, que es el que nos permite reaccionar cuando hay algún cambio en la superficie y eso permite que no nos vayamos a caer. Y son reflejos, no tenemos que pensar en esa reacción, sino que es una reacción automática. Vamos a tener otra porción que se va a encargar entonces del control oculomotor. Es decir, cuando movemos nuestra cabeza, yo siempre les digo, la cabeza es una pelota y los ojos son dos pelotas metidas dentro de esa gran pelota. Es decir, las tres pelotas tienen movimiento propio y tiene que haber una forma de coordinar los movimientos de la cabeza con los movimientos de los ojos. Esa es la tarea del sistema vestibular, percibir los movimientos de la cabeza e inmediatamente enviar la señal a los músculos oculomotores para que nuestra mirada se acomode y pueda permitirnos mantener una imagen clara. Es decir, si yo me muevo pero no tengo un sistema vestibular que se encargue de coordinar todo esto, lo que me va a suceder es que cuando yo me mueva, yo voy a ver la imagen moviéndose porque mis ojos no van a tener control de la posición en la que se tienen que ubicar. En cambio, el sistema vestibular va a detectar el movimiento y va a coordinar directamente con los músculos oculares para ubicar la mirada donde necesito que esté y permitir que yo tenga una visión clara de mi entorno. Vean qué importante. Entonces, aquí estaríamos hablando, por ejemplo, del reflejo vestíbulo ocular.
Y finalmente hay una serie de procesos que son más bien de índole cognitivo y que tienen que ver también con el sistema vestibular. ¿Por qué? Porque dijimos que toda la información al final tiene que llegar a la corteza cerebral. Entonces, ¿qué va a pasar en la corteza cerebral? En la corteza cerebral lo que ocurre es que vamos a procesar la información y ese procesamiento nos va a llevar a sentir o a crear nuestra imagen mental de la posición que tenemos nosotros en el espacio, es decir, en qué posición se encuentra nuestro cuerpo o los diferentes segmentos de nuestro cuerpo. Estamos en una posición correcta, estamos inclinados, me siento ubicado o no en el espacio. Entonces estamos hablando de percepción y de navegación espacial, estamos hablando también de memoria espacial, es decir, el sistema vestibular es el que nos permite también ubicarnos, ¿verdad? Saber exactamente dónde estoy, no solamente si estoy en la posición correcta, sino que en qué posición me encuentro en una habitación, por ejemplo. Y como les mencioné, también la representación corporal, que es tan importante, porque cuando tenemos trastornos de esa percepción corporal, ahí vienen un sinfín de síntomas que nos pueden estar refiriendo los pacientes y que en realidad tiene que ver con esta representación corporal. Así que vean que todas las funciones que se derivan del sistema vestibular son muy variadas. Por eso insisto en que al final el vértigo no es lo único, ¿verdad? El vértigo viene siendo una partecita de lo que sucede, pero tenemos una infinidad de síntomas que podríamos tener a raíz de un mal funcionamiento del sistema vestibular. Entonces, si lo ponemos como en más resumido y como más facilito, estamos entendiendo que hay como 4 grandes vías que están ligadas al sistema vestibular. Estamos hablando de las vías oculomotoras, las vías propioceptivas, las vías centrales, y no podemos olvidarnos también que todo este sistema está ligado también a las vías que son neurovegetativas. ¿Por qué es importante esto? Por esto, porque resulta que al tener tanta relación con otros sistemas, ahí es donde vamos a entender por qué tenemos tanta variabilidad de síntomas al momento de una falla vestibular. Entonces, todo lo que tiene que ver con el sistema oculomotor es lo que nos va a generar como síntoma o como manifestación el nistagmus y por lo tanto nos va a generar visión borrosa, desenfocamos o el vértigo como tal. Las vías propioceptivas, cuando están alteradas, ¿qué nos van a generar? Nos van a generar cambios en nuestra postura, desequilibrio, caídas, inestabilidad. Si tenemos afectación a nivel de las vías vestíbulo-corticales, vamos a tener alteraciones como la propia sensación de vértigo que se va a originar a nivel cortical y vamos a tener desubicación espacial, dificultad con la memoria espacial, etc. Y todas las conexiones que tienen que ver con el sistema neurovegetativo nos terminan provocando náuseas y vómitos. Entonces, ven cómo vamos entendiendo cómo la fisiología se va uniendo con la sintomatología del paciente. Y por eso hay que entender muy bien estas relaciones entre los diferentes sistemas para poder entender mejor al paciente cuando lo recibimos, ya sea en urgencias o ya sea en nuestra consulta. Muy bien. Una vez que tenemos un panorama, digamos, relativamente claro sobre el funcionamiento de este sistema, hay un punto muy importante y es que en realidad todos tenemos que hablar el mismo idioma cuando estamos hablando de trastornos vestibulares. Y esto ha sido, por así decirlo, un reto enorme. Y creo que un reto enorme en general a nivel mundial porque entre idiomas, por ejemplo, hay diferencias de terminología, pero aunque hablemos el mismo idioma, hay muchas diferencias en la interpretación del nombre, digamos, de los diferentes síntomas, ¿verdad? Si me siento con mareo, si me siento con vértigo, si estoy inestable, si estoy borracho, si estoy... Hay una serie de términos que se pueden confundir y el hacer que toda esta comunicación y todos estos términos los tratemos de homologar y estandarizar ha sido un reto, pero ha habido un grupo importante que se dedicó a trabajar sobre la clasificación de estos desórdenes o trastornos vestibulares. Entonces, la sociedad Barani, que es una sociedad científica internacional que se dedica justamente al estudio de todos los trastornos vestibulares, es una sociedad que involucra
profesionales de muchísimas áreas en todas partes del mundo. Tenemos otorrinos, neurólogos, psiquiatras, fisioterapeutas, rehabilitadores, en fin, todas las áreas que al final se terminan relacionando con los trastornos vestibulares. Y ese fue un trabajo conjunto entre los distintos países. Ya esto tiene más de 10 años de haberse publicado, pero es importante siempre recordarlo porque a veces no nos hemos detenido tal vez a leer el documento y a entender bien las definiciones que vienen en esta clasificación. Entonces, yo sí les recomiendo, si tienen interés en el tema, que repasen un poquito lo que es la clasificación internacional. Entonces, en esta clasificación internacional, primero que todo, entender por qué es importante hacer una clasificación o por qué homologar un poquito los términos. Todas las clasificaciones y las definiciones van a ser fundamentales. ¿Para qué? Para facilitar nuestra comunicación, para la comunicación entre los profesionales, entre los investigadores y además para poder promover los criterios diagnósticos de las diferentes patologías, ¿verdad? Si no hablamos todos el mismo idioma, era muy difícil de alguna manera llegar a otro tipo de consenso. Entonces, la necesidad de crear, digamos, estos criterios bien estructurados, digamos que va a pesar más en algunas disciplinas que en otras. Es decir, hay patologías en donde hay marcadores biológicos o histopatológicos que van a confirmar o van a descartar un diagnóstico. El problema es que hay algunas disciplinas en donde los diagnósticos no van a depender de un examen de sangre, de una radiografía o de cualquier otro tipo de examen que podamos hacerle al paciente, sino que son diagnósticos que se van a basar sobre todo en diagnósticos sindrómicos, es decir, diagnósticos que se basan en una serie de criterios clínicos donde hay ciertos signos y síntomas que se van a unir para darle el nombre a una patología o a un diagnóstico en particular. Cuando existen disciplinas que caen en esta categoría, ahí es donde es más importante que podamos desarrollar un idioma que sea común a todos, lógicamente, ¿verdad? Entonces las clasificaciones van a ser cruciales también en aquellas áreas de la medicina donde a pesar de que sí existen pruebas confirmatorias, hay un traslape importante de las características clínicas en los diferentes síndromes. Entonces, para entender esta frase, resulta que, bueno, aquí en esta categoría es donde vamos a ubicar los desórdenes vestibulares. Entonces, ¿qué significa que haya traslape? Como ya lo vimos en este orden que traemos de entender que existe un papel multisensorial en toda esta función de equilibrio y en la función vestibular, y como también les expliqué que el tener síntomas vestibulares no es sinónimo de lesión en un punto específico, sino que el tener síntomas vestibulares nos hace ir a buscar la lesión o el problema en toda esa vía vestibular que va más allá del laberinto, incluye el laberinto, el nervio, los núcleos, todo participa y todo es considerado como sistema vestibular. Entonces vean que hay síntomas que van a ser comunes a lesiones que ocurren en diferentes partes. Entonces ahí se complica mucho el asunto porque si yo no tengo bien definido o bien definidas las características de los síntomas, o si yo no utilizo el mismo lenguaje en cuanto a síntomas, esto va a generar muchísimas confusiones a la hora de hacer diagnósticos, porque en realidad muchos diagnósticos se podrían confundir entre ellos. Entonces, esta es otra de las razones por las cuales el tener o haber desarrollado una clasificación es tan importante y sobre todo en los trastornos vestibulares. Entonces, en esta clasificación internacional están incluidas enfermedades que van a afectar todas las partes del sistema vestibular. Por eso va a incluir el laberinto, ¿verdad? En el oído interno, las conexiones que van del laberinto hacia el cerebro, o sea, que incluye las conexiones que van hacia los núcleos y las que van llegan al tallo cerebral, las conexiones en el cerebelo y todas las estructuras subcorticales que van a procesar todos los estímulos relacionados a la parte vestibular. Entonces, dentro de esta clasificación, vamos a incluir también patologías que van a ser no necesariamente de nuestra especialidad, sino que aquí es donde vamos a ver que se van a mezclar
las especialidades. Vamos a tener, por ejemplo, patologías que son manejadas por el otorrino, a como podemos encontrar patologías que usualmente maneja el neurólogo o el neurointernista y que tienen que ver diferentes porciones del sistema vestibular. O sea que al final todos estamos participando dentro de estas patologías y tenemos que entenderlas y entender el lenguaje claramente. Entonces, voy a contarles un poquito en qué consiste esa clasificación. Entonces, es muy interesante porque al conocer la clasificación, yo creo que también nos ayuda, bueno, primero a entender y segundo, a mejorar el esquema mental que tenemos a la hora de hacer un diagnóstico a nivel de vestibular, cuando tenemos pacientes con mareos o con vértigos. Ellos dividieron esta clasificación en cuatro capas, por así decirlo. Vamos a tener una primera parte en donde se dedicaron a definir correctamente los diferentes síntomas y signos vestibulares. ¿De acuerdo? Estamos hablando solo de síntomas y signos. Ahí va incluido el vértigo, el mareo, el nistagmus, las oscilopsias, las inclinaciones de la cabeza, las fallas del reflejo vestibulocular, en fin, hay toda una serie de signos y síntomas que se consideran que son síntomas vestibulares. Ahora en un ratito vamos a definir algunos de ellos. Esa es como la primera parte y eso ya está hecho, es decir, esa clasificación, esas definiciones ya están listas. Luego viene una segunda capa, un segundo nivel en esta clasificación, en donde vamos a hacer una clasificación por síndromes. Es decir, vamos a agarrar todos estos signos y síntomas y los vamos a clasificar en 3 grandes síndromes, que son los principales que vamos a ver en las patologías vestibulares. Vamos a tener el síndrome vestibular episódico, el síndrome vestibular agudo y el síndrome vestibular crónico. Son esos 3. En la segunda clase que vamos a tener, nos vamos a dedicar a entender cómo vamos a hacer la ubicación de las diferentes patologías en estos síndromes, ¿de acuerdo? Entonces, estas 3 divisiones son muy importantes, porque yo no puedo, por ejemplo, agarrar, si ustedes están viendo aquí el gráfico, y decir, bueno, el paciente tiene vértigo, e inmediatamente yo puedo deducir que ese vértigo es porque tiene una neuronitis vestibular. Es decir, pasé del síntoma y el signo directamente a hacer un diagnóstico de una patología. Si yo mentalmente no pasé primero por el proceso de ubicar ese vértigo en uno de los 3 síndromes, es bastante probable que me equivoque, ¿verdad? Porque al final el vértigo va a ser común a cualquiera de las patologías que están descritas ahí, ¿verdad? Cualquiera de esas patologías puede presentarse con vértigo. Entonces, por eso tenemos que aprender a ordenarlos y decir, bueno, estos me pueden dar estas posibilidades diagnósticas, el síndrome vestibular agudo me va a dar estas posibilidades diagnósticas y el síndrome vestibular crónico me va a llevar a identificar estos otros diagnósticos, ¿de acuerdo? Esto es de gran ayuda realmente. La parte número 3, es decir, la capa o el nivel número 3 de esta clasificación, es donde a partir de un síndrome particular, es decir, un síndrome vestibular, por ejemplo, agudo, yo puedo llegar al diagnóstico de, por ejemplo, una neuritis vestibular, ¿verdad? Que sí calza dentro de este tipo de síndrome, o puedo decir que fue un accidente vascular cerebral, que también puede calzar dentro de esta categoría o dentro de este síndrome. Ahí ya vamos a llegar a los diagnósticos específicos. Y la última capa o el último nivel es el nivel que se va a encargar de identificar el mecanismo, digamos, fisiopatológico que lleva a la enfermedad. Entonces es el que nos lleva a identificar si se trata de una causa genética, de una causa traumática, inflamatoria, vascular, tóxica, tumoral, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, el último eslabón es cuando logramos identificar, digamos, la causa subyacente que nos llevó a la patología. Entonces, vean que el camino a veces puede ser un poquito largo, pero si tenemos bien ubicadas, ¿verdad?, las ideas, va a ser más fácil ya con el tiempo orientar mejor los diagnósticos. Entonces, por ejemplo, cosas muy importantes que definitivamente sí tenemos que saber todos, es que en esta parte de la clasificación es muy interesante leer bien las definiciones de los diferentes síntomas.
Entonces, por ejemplo, hay definición para mareo, hay definición para vértigo y todo. Yo lo voy a leer textual para no distorsionar, digamos, lo que está escrito en el documento. Entonces, mareo va a ser la sensación de distorsión o deterioro de la orientación espacial sin una falsa ilusión de movimiento. Esto incluye expresiones como embotamiento, flotación, pero no incluye lo que llamaríamos vértigo, ¿verdad? Entonces, sí es una sensación extraña y una distorsión de cómo yo me siento en el espacio. El vértigo sí va a ser una sensación de movimiento. El mareo no. En el vértigo sí. En el vértigo hay sensación de movimiento. Usualmente es un movimiento propio, ya sea de la cabeza o del cuerpo, cuando en realidad no hay ningún movimiento, o la sensación distorsionada de movimiento cuando realizamos un movimiento con la cabeza. ¿De acuerdo? Entonces, en el vértigo tiene que haber sensación de movimiento. En el mareo, lo que hay es una distorsión en la percepción. Ahora, hay otros dos grupos de síntomas. Estos son los síntomas vestibulares primarios, porque la clasificación va a dividir todo en síntomas vestibulares primarios y síntomas vestibulares secundarios. Los primarios son estos 4 grupos: mareo, vértigo. El tercer grupo son, digo son porque no es uno, sino que son varios síntomas vestíbulo visuales. Esto es importantísimo. Son síntomas visuales que usualmente van a resultar, ¿verdad? O que son por causa de una patología vestibular o de la interacción entre los sistemas visual y vestibular. Estos incluyen falsas sensaciones de movimiento o inclinación del entorno visual y distorsión visual, como por ejemplo visión borrosa. Es decir, la visión borrosa puede ser una manifestación, un síntoma vestibular. Y todo esto relacionado a una falla vestibular y no a una falla visual como tal. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que hay que aclarar. Cuando hablamos de síntomas vestíbulo-visuales, no significa que tenemos la vista que no funciona, sino que tenemos manifestaciones que son visuales, pero que tienen que ver con una causa vestibular. Ahorita vamos a describir algunos. Y finalmente vamos a tener los síntomas que son posturales. Entonces, todos estos síntomas son los que tienen que ver, son síntomas del equilibrio relacionado con la estabilidad postural y que ocurren únicamente cuando se está erguido. Y erguido significa sentado, de pie o caminando. ¿De acuerdo? Entonces, si yo sentado me siento bien y cuando ya empiezo a caminar tengo esa inestabilidad, lo que tengo no es vértigo, ¿de acuerdo? Hay que aclarar ahí, lo que tengo es un síntoma postural que vamos a ver cuál de todos, pero no es vértigo. Lo que pasa es que el paciente sí va a decir, tengo mareo, y es algo súper frecuente que el paciente lo describa como mareo, pero de ahí la importancia de que nosotros sí conozcamos los términos adecuados para que le podamos preguntar al paciente, bueno, pero ¿cómo es la sensación de mareo que usted tiene? ¿Usted siente el mareo cuando está sentado? No. ¿Siente el mareo cuando está acostado? No, tampoco. Entonces, ¿cuándo siente el mareo? No, cuando me pongo de pie o cuando voy a caminar. Entonces, ahí ya cambia el asunto, ¿verdad? No es vértigo. El vértigo lo podríamos sentir en cualquier situación. En fin, excepto algunos casos particulares, pero usualmente el síntoma postural va a depender de que estemos en posición erguida. Entonces, vean que aquí está, digamos, la lista de los síntomas vestibulares secundarios, que como les dije, los primarios eran 4. Para hablar de los síntomas vestibulares secundarios, aquí ellos, mareo y vértigo, al final lo ponen como una misma cosa, es decir, tanto el mareo como el vértigo pueden tener las características que vamos a mencionar ahorita. Es decir, podemos tener ya sea mareo o vértigo espontáneo, eso significa que ocurren espontáneamente, no hay nada que lo esté detonando de manera aparente. Pero existen una serie de mareos o vértigos que sí llamamos que son mareos o vértigos que son detonados por algo. Dentro de esos detonantes hay una serie de situaciones que pueden detonarlos. Por ejemplo, la posición. Por eso podemos hablar de mareos o de vértigos posicionales. Es decir, son mareos o vértigos que únicamente ocurren cuando tenemos un cambio de posición, ya sea del cuerpo o de la cabeza con relación
a la gravedad o con relación a la verticalidad. Es decir, usualmente al estar sentados y acostarnos o al acostarnos, levantarnos, es el cambio de posición el que detona el vértigo. Pero si no me moví, si no cambié de posición, no lo tengo, entonces estamos ante un vértigo o un mareo posicional. Hay vértigos o mareos por movimientos de cabeza. Vean que no es lo mismo que posicional. Cuando es por movimientos de cabeza, no estoy acostado o acostada, sino que puedo estar sentada o sentado y hacer movimientos con mi cabeza y ese movimiento me detona un mareo o un vértigo. Ese no es posicional, este es de movimiento. El que es posicional es cuando cambio con respecto a la vertical. Esto es muy importante. Ahora, hablamos de vértigo o mareo inducido por un estímulo visual. Entonces, aquí vienen una serie de situaciones que usualmente son situaciones que son visualmente complejas. ¿Qué significa? Cuando tenemos un entorno o una imagen frente a nosotros que es un poco confusa, entre comillas. Esto ocurre casi siempre en momentos en donde no vamos a diferenciar de manera fácil si lo que se mueve es lo que está afuera o si soy yo quien me estoy moviendo. Esto ocurre, por ejemplo, en sitios grandes, en sitios como centros comerciales, en el supermercado, o cuando las personas caminan, por ejemplo, sobre alfombras que tienen diseños un poco complejos. Todas esas imágenes pueden llegar a generar una sensación de mareo o de vértigo. Entonces, eso es lo que llamaríamos mareo o vértigo inducido por un estímulo visual. ¿De acuerdo? Podemos tener mareos o vértigos inducidos por sonido. Podemos tener vértigos o mareos inducidos por maniobras de valsalva, cuando hacemos un esfuerzo. Podemos tener mareo o vértigo detonado, por ejemplo, por el ortostatismo, ¿verdad? Ya sea por hipotensión ortostática, me puede generar un mareo. Es decir, el término mareo está correcto ahí, pero es un mareo detonado por ortostatismo. ¿Por qué es importante detenerse? Puede parecer tedioso estar leyendo esto, pero sí es importante porque si no entendemos estas definiciones, ahí es donde podemos cometer errores, incluso, por ejemplo, cuando estamos leyendo literatura, un artículo, un libro sobre los síntomas vestibulares o sobre algún trastorno vestibular y no estamos ubicándonos en el tipo de vértigo particular al cual se refiere el documento que estamos leyendo. Se lo digo porque es muy común, por ejemplo, confundir el vértigo posicional que el vértigo por movimiento. Son dos cosas completamente diferentes. ¿En qué sentido? En que no son ocasionadas por la misma razón. Entonces, si no sabemos hacer esa diferencia, es probable que nos vamos a equivocar en el diagnóstico también. Entonces, sí hay que revisar bien estas definiciones. Luego, todos los síntomas vestíbulo-visuales que les mencionaba son una serie de síntomas en donde lo que yo percibo distorsionado es algo que yo veo. Por ejemplo, cuando hablamos de oscilopsia, la oscilopsia es cuando yo veo mi entorno moviéndose o brincando al mismo tiempo que yo voy caminando. Por ejemplo, cuando vemos esos videos que están mal, que fueron filmados de manera incorrecta de alguien que va corriendo y ustedes ven la imagen del video que va brincando. Eso es lo mismo que percibe una persona cuando tiene oscilopsia. La oscilopsia es un síntoma vestibular muy importante y de hecho es importantísimo porque refleja usualmente cuando tenemos patologías que son bilaterales. Entonces casi que es un marcador para sospechar ciertas patologías. El paciente va a decir que está mareado cuando camina. Entonces nosotros tenemos que preguntarle cómo ve el entorno cuando camina para saber si el paciente tiene oscilopsia o no la tiene. Es probable que el paciente no le va a decir a ustedes tengo oscilopsia, va a decir tengo mareo. Entonces yo tengo que preguntar, ¿se mueve el entorno cuando usted camina? ¿O puede usted ver la hora mientras va caminando? Y usualmente la respuesta va a ser no. ¿O puede usted caminar y leer un rótulo que haya publicado en algún sitio? ¿Puede usted leer el rótulo? Usualmente no pueden leer mientras se va moviendo, porque la imagen se está moviendo constantemente. Si ellos se detienen, pueden leer perfectamente, ya sea el rótulo o ya sea el reloj. Entonces, todos esos son detallitos que sí tenemos que identificar.
Están los retrasos visuales que llamamos, que eso es muy común, cuando la gente mueve la cabeza y siente como que ya se movió y siente que el entorno se sigue moviendo por fracciones de segundos. No, no es un vértigo, pero eso es un síntoma vestíbulo visual que refleja probablemente un deterioro a nivel del reflejo vestíbulo ocular. En fin, dentro de los síntomas posturales podemos identificar, por ejemplo, la inestabilidad, ¿verdad? Que es la sensación de estar inestable, eso no hay mucho que explicar. Tenemos la pulsión direccional, eso es cuando la persona siente que se cae o como que le empujan en alguna dirección. Hay gente que sienten que los empujan hacia adelante o sienten que se va de lado, eso se llama pulsión. Entonces puede haber pulsión lateral, pulsión anterior, pulsión posterior. Y luego podemos tener situaciones donde estamos cerca de caernos, pero no nos caemos, ¿verdad? Y podemos tener ya trastornos del equilibrio ya severos y francos, donde la persona realmente es incapaz de sostenerse o de caminar, y ahí ya entramos en otro tipo de síntomas. Pero vean que es muy, muy interesante cuando uno se lo repasa y lo vuelve a leer, porque luego vamos a ir entendiendo cuando tenemos que hacer la historia clínica o cuando vamos a evaluar un paciente, algunos de estos síntomas los tenemos que ir a buscar, tenemos que preguntárselos al paciente, porque el paciente no necesariamente se llega a quejar por algunos de ellos. El paciente siempre va a consultar cuando tiene un vértigo o un mareo importante, pero no necesariamente va a consultar, por ejemplo, con el otorrino porque tenga visión borrosa. Pero la visión borrosa perfectamente puede ser un síntoma vestibular. Entonces, eso nosotros como médicos sí tenemos que tenerlo claro para ayudarnos a identificar mejor el síndrome en el cual podemos clasificar al paciente y por lo tanto tener más claros cuáles son los diagnósticos a los cuales tenemos que dirigir nuestra búsqueda y cómo dirigir entonces los diferentes exámenes clínicos que tengamos que hacer o de qué manera tenemos que ampliar la historia clínica para saber cuál es la verdadera patología del paciente. Bien, entonces vean cómo realmente es un panorama muy amplio y es interesantísimo empezar a repasarlo. Realmente les recomiendo que revisen porque realmente les va a permitir aclarar y orientarnos en muchas cosas y nos va a permitir entender bien, por ejemplo, nuestra próxima sesión. Entonces, ¿cuáles son los puntos que no tenemos que olvidar? Bueno, primero, recordemos que el control del equilibrio va a requerir de una integración multisensorial. Segundo, que el vértigo va a ser común a un gran número de patologías que están relacionadas con el oído, con el sistema nervioso central, con enfermedades autoinmunes, con trastornos y cosas relacionadas a orígenes tumorales, tenemos causas vasculares, en fin, las causas son muy variadas, ¿verdad? El vértigo es un síntoma, eso es lo que venimos hablando desde el inicio, es decir, mi diagnóstico no puede ser vértigo, es como que yo ponga diagnóstico dolor de cabeza, significa todo y nada. Tengo que buscar qué tipo de vértigo es y cuál es la causa de este vértigo. Y finalmente, sí es muy importante conocer los términos y las clasificaciones internacionales para que podamos mejorar nuestro entendimiento entre profesionales, nos ayuda a entender mejor a los pacientes y nos va a ayudar muchísimo a orientar mejor los diagnósticos. Bueno, sé que esto ha sido un poquito largo, pero espero que sí haya sido claro y que hayan entendido los conceptos. Como les dije, esto es como un sobrevuelo porque cada aspecto realmente lo podríamos profundizar muchísimo más, pero la idea era como tener claro primero todo este panorama para empezar a hablar ya de cosas un poquito más a fondo en nuestra próxima sesión. Entonces, no sé, María José, si tenemos algunas preguntas, si hay alguna duda que yo pueda ser de ayuda para aclararlos o algo que no haya quedado claro que yo lo pueda explicar de nuevo. Bueno, muchísimas gracias, doctora. A todos los invito por el momento a comunicarse a través del chat. Yo estoy pendiente aquí para ver sus preguntas. Por el momento no tenemos ninguna, doctora, pero estamos ahorita pendientes a ver si tenemos alguna duda. Alguien o igual quiera... si alguien quiere compartir alguna experiencia o algo con respecto a un caso o lo que sea, también cualquier cosa de estas, yo pienso que podemos perfectamente aclararla o si hay algo que yo les pueda ampliar. Claro. Todo está muy claro.
Está muy claro, dice, excelente conferencia, muy útil, muchas gracias. Y muchas gracias, excelente educación brindada al doctor Julio César Huertet. Nos visitan desde el Progreso Guastatoya, aquí en Guatemala. Veamos, voy a aprovechar un momentito para comentarles este va a ser un curso secuencial, es decir, los esperamos para el próximo curso. Vamos a estar hablando a profundidad del vértigo, abordaje inicial del paciente con vértigo. El día de hoy fue una introducción, entonces igual pues quiero hacer la invitación para que todos nos conectemos. Este va a ser el miércoles 9 de junio a la misma hora, 7:30. Vamos a ver, creo que tenemos por acá. ¿Puede haber nistagmo con vértigo? Pregunta la doctora Josefina Tojín. Sí, sí, claro que sí. Digamos, de hecho, el nistagmo usualmente debe estar presente cuando hay un vértigo de tipo periférico, ¿verdad? Digamos, ¿puedo tener vértigo sin nistagmos? Sí, pero usualmente el nistagmo se va a acompañar de vértigo, sí. Hay nistagmos sin vértigo también, porque existen los nistagmos, por ejemplo, nistagmos congénitos, que no van a ir de la mano con vértigo, pero usualmente, ¿verdad? Nistagmus es el signo clínico, vértigo es la sensación que percibe el paciente, ¿verdad? Entonces, sí, claro que sí van de la mano. Y de hecho es gracias al nistagmus que nos vamos a ir orientando en cuanto a la causa, porque el tipo de vértigo específico que tenga el paciente es el que también nos va a orientar al tipo de patología que tiene el paciente. Excelente. Gracias, doctora. Tenemos mucha gente de Guatemala, es así. Sí, tenemos mucha gente de Guatemala, de Retaluleu, y es una región de aquí de Guatemala, la doctora Nora Cubulum, Diana Estrada, doctora Diana Estrada, saludos desde Quetzaltenango, Guatemala. Y pues básicamente todos nos agradecen, tenemos muchos agradecimientos para usted. Gracias por la respuesta. Pues parece que la información ha quedado bastante clara. Doctor Byron, muy didáctica. Son expertos ya. Sí. Excelente, creo que ha sido muy ilustrada la conferencia. Entonces, bueno, solo para recordarles a todos, por favor, el miércoles 9 de junio nos vemos a las 7:30. Vamos a estar hablando abordaje inicial del paciente con vértigo. Este es el módulo 2. Entonces, pues los esperamos por acá. Perdón, mi perrito está ladrando. Los esperamos por acá. Perdón. Y muy agradecida, doctora Dávila, de verdad, muchas gracias por todo este tiempo que nos ha brindado esta noche. Y pues los esperamos. No sé si usted se quiere despedir de su público. Sí, muchas gracias por la paciencia de haber escuchado todo esto. Espero que de verdad les haya gustado y que haya quedado claro. Y muy importante, si tienen oportunidad de leer el documento, que lo hagan, porque de alguna manera estos conceptos los vamos a necesitar en la próxima reunión que tengamos. Entonces, los invito a que repasen un poquito los conceptos de los síntomas y todo esto. Pero les agradezco muchísimo por la oportunidad y espero de verdad que sea de provecho para todos. Excelente, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a todos por el tiempo, por sus comentarios. Nos vemos entonces miércoles 9 de junio a las 7:30. Los esperamos a todos. Feliz noche y que descansen. Excelente. Nos vemos entonces. Gracias.